Hola a todos y a todas y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Hoy tenemos a mi amigo y compañero Dani Varela. Dani, ¿qué Muy tal? buena. Pues Se muy hace, bien, Antonio. se hace raro entrevistarte, dado que nos vemos todos los putos días casi. Pero bueno, como la gente no nos escucha hablar, pues vamos a hacer también ese podcast porque traemos novedades interesantes que hablaremos a lo largo de la entrevista. Pero primero, para la gente que no te conozca, Dani, Sí. preséntate un poquito, cuéntanos tu historia desde que naciste hasta hoy. Vale, pues bueno, tampoco es tan larga, ¿eh? O sea que pues, se puede resumir fácil. Bueno, yo me llamo Dani Varela, soy de Almería, de una ciudad del sur de España. Y bueno, mi vida siempre ha estado relacionada con el deporte, con el ejercicio físico. Ya en casa, mi padre es maestro de educación física y lo teníamos como algo completamente normal, haciendo diferentes deportes desde muy temprana edad, y eso también, pues bueno, al final te conlleva a que tengas relación con las lesiones desde muy temprano. Así que yo en ese sentido fui un poco un pupas, tuve un poquito de todo y ya me empecé a relacionar desde muy pronto con la fisioterapia. A partir de ahí, pues bueno, el camino de todos, ¿no? Empezamos a estudiar, a mí se me daba bastante bien y pues sentía un poco esa presión de hacer una carrera relacionada con la salud. Ya mi hermana estaba haciendo enfermería. Mis padres querían que hiciese medicina porque tenía muy buenas notas y era un poco pues, lo que se daba por hecho, ¿no? Hacía una carrera de ciencia, sacabas muy buenas notas, pues tienes que hacer medicina. Y la verdad que a mí no me hacía especial ilusión esa carrera porque no era un trabajo que me llamase. Es más, había tenido como alguna mala experiencia por amigos míos y familiares y demás con la medicina y decidí hacer fisioterapia aquí en Granada. Y bueno, también pues lo de siempre, empieza a hacer la carrera. El primer año la verdad que me gustó mucho porque había asignaturas que eran troncales, pues anatomía me encantó, fisiología. Y cuando empezaron las asignaturas propias de fisioterapia, me empezó a dejar de gustar la carrera. Ujú. Y fue entre segundo y tercero de carrera cuando ya empecé a hacer cursitos de cursos muy pequeños, formaciones muy pequeñas en relación al ejercicio físico, donde conocí, pues, entre ellas a Pablo Bonilla, que después también fue compañero nuestro de bio y de Enforma. Y me seguí formando en la parte del ejercicio hasta que en tercero, pues conocí a un italiano, entre tercero y cuarto, conocí a un personaje italiano muy particular que bueno, que Que ya no sí que es soy yo. verdad que, que ya sí que es verdad que ya terminé de decidirme con respecto al tipo de fisioterapia que más me gustaba, ¿no? No sé si llamarlo tipo o las variantes o como lo queramos llamar, pero que estaba en relación al ejercicio físico, que sabía que era lo que me gustaba en poblaciones especiales. Y bueno, ya han pasado 5 años desde que terminé la carrera en estos 5 años pues también han pasado un montón de cosas, ¿no? La publicación de 2 libros, bueno, un montón de formaciones, un montón de experiencias como profesional, muchas personas con muchas patologías, todo muy diverso, casos complejos. Así que en estos 5 años creo que le hemos dado muchísima caña, hemos progresado un montón, tanto a nivel personal como profesional. Y esa es un poco mi situación al día de hoy, trabajando en BIOS con un equipazo, trabajando en Enforma con un equipazo y aparte pues también con los proyectos de divulgación que siempre me ha gustado. Genial. Pues mira, vamos a enlazar esto que iba contando desde que nos conocimos, cómo empezó nuestra historia de amor, que empezó hace unos cuantos años. Llevamos una relación abierta desde hace mucho tiempo. Sí. Y, y yo me acuerdo que viniste cuando todavía estábamos ahí bueno, estábamos en un local que era una ayuda del ayuntamiento para jóvenes emprendedores y viniste porque me acuerdo que tenías que exponer un trabajo sobre oclusivo y no Efectivamente. tenías manguitos, ¿no? Me acuerdo, no tenía manguitos, no tenía dinero, pobrecillo.
Y Ale me dijo, le vamos a dejar los manguitos a este chaval que va tal, que realmente no sé cómo llegaste a ir, realmente Yo si quieres te lo cuento, porque creo que se lo he contado a un montón de gente que me ha preguntado en los cursos y tú sabes, los Sí, no, cafés de yo simplemente sobremesa y te demás. vi, vení un día, digo, ¿y este quién es? ¿Qué quiere ahora? ¿Por qué le vamos a dejar los manguitos? Además que estamos en un barrio un poco regular, digo, este no quiere robar los Sí, manguitos. y yo tampoco andaba con las mejores pintas. Eso también hay que reconocerlo, que me he reconstruido en ese aspecto. Pues yo empecé con el tema del oclusivo, o aparecí, ¿no? en el local de Informa, y fue porque, bueno, en cuarto de fisioterapia, nosotros aquí en Granada tenemos varias optativas. Una de las optativas que yo cogí era fisioterapia deportiva. Y contra todo pronóstico, me tuve que cambiar de asignatura porque tuve un problema con el profesor que daba la asignatura en ese momento a raíz de un trabajo que había que hacer. Él me entregó un trabajo que yo lo único que tenía que hacer era como exponerlo, él ya me lo daba hecho. Pero bueno, yo estuve revisando la bibliografía, era sobre el uso del hielo, fíjate tú qué cosa, y había dos referencias bibliográficas, una de los años 60 y otra de los años 70. Con lo cual, había cosas que se decían en ese trabajo con las cuales yo no estaba de acuerdo porque yo en otro sitio había leído otras cosas. Entonces hablé con el profesor y le dije, mira, si me dejas un poco más de tiempo, rehago el trabajo y los pongo a mis compañeros y tú te puedes quedar con el trabajo y ya está. Y él me dijo que no, que me dejase de historia y que si quería exponerlo bien y que si no, pues que suspendería la asignatura. Así que me Déjate de cambié de estudiar, asignatura. que aquí no estamos para eso, ¿eh? Efectivamente, me vino a decir como, actúa aquí no estás para pensar ni para opinar. Así que me cambié de asignatura a una que la gente no se cogía porque había un examen. En esta de fisioterapia no había un examen, simplemente tenías que exponer el trabajo. Yo me cambié a la asignatura del examen. Buen pensamiento, ¿eh? También de los alumnos. Me voy a coger la asignatura que no tiene esa. Y la verdad que la asignatura me encantó, porque la asignatura era métodos del entrenamiento, era una asignatura que casi nadie se cogía. Yo me cogí la de fisioterapia deportiva pensando que iba a ser otra cosa. Y ahí había un listado de temas con los cuales teníamos que hacer un trabajo aparte del examen y estaba el entrenamiento oclusivo. Entonces, en ese momento, ¿yo qué hice? Pues claro, era un momento donde gran parte de la información se buscaba en Facebook, no como ahora con el chat GPT. ¿Vale? Yo ahí me metía en Facebook, ponía entrenamiento oclusivo y empezaba a buscar un poco, pues, quién lo estaba utilizando, qué se estaba haciendo y demás. Y ahí encontré tu perfil, que tú ya estabas publicando en Facebook mucho antes de eso. Eso fue 2017, 2018. Yo creo que tú ya antes estabas Sí, empecé en seguramente. 2012 cuando llegué aquí. Vale, pues yo ya empecé a ver vídeos tuyos con el tema de entrenamiento oclusivo, me metí en la página de Informa o en la protopágina de Informa para ver un poco qué se estaba haciendo y demás. Y ahí fue cuando ya contacté con Ale y aparecí aquella tarde en el local. Ahí empezó la historia de amor. Y ahí empezó. Con exclusivo también, que Sí, la verdad que nosotros ya teníamos un cursillo, nuestro amigo Abel, que ahora se dedica a otras cosas, a investigar. También era un prototipo de curso, la verdad era bastante mejorable. Y es verdad que nosotros ya utilizamos Oclusio, pero bueno, como tú ya sabes, al final con Informa abrimos muchas líneas y realmente yo me he dedicado a la redactación y para mí obviamente lo exclusivo era algo interesante, pero era simplemente una línea más. Y claro, al principio como estábamos solo yo y Ale, fundamentalmente, ahí en Informa, claro, no teníamos nadie para encargarse de esa área. De hecho, a partir de ahí, pues también decidimos, pues vamos a ver un poquito cómo va este chaval y que se encargue él de toda la parte de exclusivo, que a día de hoy, puedo decir que, bueno, yo creo que era ya un referente, por lo menos a nivel nacional, sobre esta herramienta. Y ya se ha dado bastantes cursos y demás y bastante historias y además, pues acá hace unos años publicamos la primera edición del libro, donde tú eras prácticamente la autor principal y otros te echamos una mano ahí en algunos capítulos. Y hace poco, vamos al tema tópico ya de hoy, que es la publicación de una segunda edición del sí, libro exclusivo, que ya salió en digital hace unos meses, pero que dentro de poco saldrá también en papel, ¿no? Por fin por vamos a tener fin. físico.
Cuéntanos un poquito dentro del libro y en general en el entrenamiento exclusivo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Qué entendemos por entrenamiento exclusivo? ¿No? Que, a ver si también la palabra es correcta, hablar de exclusivo. Y a partir de ahí vamos a desglosar un poquito las aplicaciones que tiene lo exclusivo, siguiendo un poco también el índice que tiene ese nuevo libro, para que también la gente vea un Ok. poco lo que puedes encontrar ahí. Ok, ok. Pues a ver, lo cierto es que ya en sí el nombre entrenamiento inclusivo no es del todo correcto. Sí que es cierto que una denominación que nosotros utilizamos, bueno, en el habla hispana, que se utiliza con respecto a esta herramienta, pero que si tú haces una búsqueda bibliográfica lo puedes encontrar por otros nombres. Entonces, el nombre que sería más específico sería el entrenamiento bajo restricción del flujo sanguíneo. Ahí, dentro de la restricción, tenemos que hablar que es una restricción parcial. Y eso es una parte muy importante, porque cuando hablamos de oclusión, al final, ocluir algo significa cortar por completo. Y eso no ocurre como tal. Entonces, para una persona que nunca haya escuchado hablar del entrenamiento oclusivo o con restricción parcial de flujo sanguíneo, al final, a grandes rasgos, lo que viene a ser es que se coge a una persona, se le coloca unos manguitos alrededor de las extremidades, unos manguitos neumáticos que se parecen mucho a los que se utilizan cuando se va a tomar la tensión arterial, se parecen mucho, y se empiezan a inflar esos manguitos. Claro, el inflado al final va poco a poco ejerciendo una presión sobre la extremidad y empieza a disminuir la luz del vaso, tanto arterial como venoso. De ahí que se llame restricción parcial del flujo sanguíneo. Ahora, ¿cuál es la parte más importante? Que durante ese periodo de restricción parcial del flujo sanguíneo se llevan a cabo diferentes estrategias de entrenamiento, que son muy diversas. Tenemos desde estrategias que van del entrenamiento contra resistencia, que es el que más solemos nosotros pues, encontrar, ver o utilizar, pero después también tenemos otro tipo de estrategias, como por ejemplo pues, ejercicios cíclicos, también se está empezando a estudiar con respecto a la electroestimulación, con otras herramientas, vibración local, o sea que se hacen diferentes tipos de intervenciones de ejercicio y siempre asociada a un periodo de tiempo con restricción parcial del flujo sanguíneo. Genial. Sí, cuando empecé también un poco a utilizar esa herramienta, que por aquel entonces yo también realmente la descubrí hace muchísimos años, más en el mundo del entrenamiento como tal, Mm. que digamos donde nace, ¿no? Con el nombre de Katsu Training. Efectivamente. Y a partir de ahí empecé a ver ciertas aplicaciones interesantes en la población que al final nosotros trabajamos, que en el ámbito de la readaptación física, es decir, personas fundamentalmente que tienen una lesión musculoesquelética. Y claro, yo igual, al principio no tenía ningún manguito y empezamos simplemente con goma elástica a intentar simular ese grado de oclusión. Eso tiene ciertas limitaciones que ahora hablaremos de ella, pero sí que ya, aunque se hablaba de entrenamiento exclusivo, ya por aquel entonces le veíamos una posibilidad bastante interesante, sobre todo en esas primeras fases de readaptación o incluso de rehabilitación para esa extremidad que debido a la lesión, debido a la inmovilización, al poco uso, al final había perdido tanto fuerza como hipertrofia, como varias características fisiológicas interesantes, ¿no? Entonces ya a partir de ahí el entrenamiento exclusivo cambió. De hecho, ahora mismo está muy, muy de moda, podemos decir, en el ámbito de la fisioterapia como tal, como Absolutamente. método de rehabilitación, pero realmente nace el mundo del entrenamiento. De hecho, incluso sí que hay libros también publicados más enfocados a lo que es el entrenamiento como tal Mm. pero realmente para nosotros y en el ámbito que nos movemos de la redactación, tiene un uso muy, muy interesante, sobre todo en esa primera fase. ¿Qué diferencia hay, Nani, entre utilizar bien, o goma elásticas, que se suele utilizar, o las Sí. clásicas cinchas también que se están poniendo algo, ahora algunas personas también para ocluir, y un manguito? Es decir, ¿dónde está ahí un poco la diferencia? La principal diferencia está en el control de la presión y el control de la presión utilizando otras herramientas te permite aproximar cuál es el porcentaje del flujo sanguíneo que se está, en este caso, restringiendo. Esa es la mayor diferencia, pero que es una diferencia que cambia por completo la herramienta, porque claro, si tú puedes controlar cuánta presión estás haciendo
y cuál es el comportamiento que está teniendo la arteria y la vena, puedes replicar las intervenciones a lo largo del tiempo y eso te permite también estudiar los efectos que tiene a corto, medio y largo plazo. Y por otra parte estaría el hecho de que se sabe que utilizar presiones muy altas que vayan a incluso a ocluir por completo la arteria y la vena puede generar problemas de salud bastante graves, sobre todo cuando las intervenciones son largas. Con lo cual, el utilizar los manguitos hace que puedas replicar las intervenciones y que si siguen los pasos que se tienen que seguir, sean intervenciones mucho más seguras. Y en el caso, por ejemplo, nuestro o de una persona que se mueva en el ámbito de la rehabilitación o la readaptación, como trabajas con personas con cierto grado de fragilidad, eso es mucho más importante, porque si solamente trabajas con personas sanas, el cuerpo tiene como esa capacidad un poco de poder adaptarse frente a diferentes estresores, una capacidad más grande, ¿no? De tolerar ese tipo de situaciones. Pero claro, en personas con cierto grado de fragilidad, eso puede conllevar a efectos adversos bastante graves. Sí, y ahí lo relacionamos mucho con los riesgos, ¿no? Porque yo me acuerdo incluso un profesor de la facultad de ENEF, cuando Abel, en este caso, el autor del primer curso que hicimos, hizo también un trabajo sobre esto, que luego hizo también el trabajo fin de máster sobre lo mismo. Es un profesor de fisiología, pero tenía mucho miedo a la herramienta. Es decir, él estaba convencido que eso no era bueno. Es decir, porque claro, esto va a generar daño, esto va a ocluir y tal. Pero claro, lo que estamos hablando aquí no es lo mismo ponerse una goma elástica sin saber el grado de oclusión que estamos haciendo a ponerse un manguito. Y luego también quizás lo que nos olvidamos es que cuando se producen contracciones musculares, sobre todo por ejemplo contracciones isométricas, podemos llegar a grado de oclusión prácticamente máxima, ¿no? Por supuesto. Entonces, claro, ahí el miedo podría estar generado primero, obviamente, el desconocimiento de la herramienta, no conocemos muy bien la herramienta, y luego de un mal uso de la herramienta. De hecho, ya que estamos, vamos a aprovechar cuáles serían las contraindicaciones absolutas para utilizar, porque mucha gente dice, ah, vale, si tengo una persona que se está pinchando heparina, ¿qué hago? ¿Se lo pongo o no? Y si tengo una persona que tiene un riesgo de trombo o tal, ¿se lo pongo o no? Y si ha tenido un ictus, ¿se lo pongo o no? Es decir, yo ahí siempre no intento que la gente tenga un poco de sentido común, aunque ya sabemos que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y, y claro, nosotros hasta ahora nunca hemos tenido problemas con No, nadie, absolutamente con nadie, usando oclusivo, y si a lo mejor hemos tenido problemas, pues haciendo un entrenamiento como tal, ¿no? De algún sí. síncope, algunas cosas que ha dado una persona, pero con un entrenamiento como tal no hemos tenido nada. Entonces, a nivel anecdótico, por lo menos, estamos bastante seguros. Pero luego, a nivel de evidencia, ¿cuáles podrían ser las contraindicaciones absolutas de esto, ¿no? El entrenamiento con restricción parcial del flujo. La contraindicación absoluta sería cualquier enfermedad o antecedentes de enfermedad cardiovascular. Esa sería como la principal contraindicación absoluta. Principalmente se debe a que si una persona tiene una patología, ya pueda ser pues, antecedentes de haber sufrido un infarto o un aneurisma, al final su sistema, en este caso el sistema cardiovascular, va a tener una menor tolerancia probablemente a los estresores. Y no tenemos que olvidar que el restringir de forma parcial el flujo sanguíneo es un estímulo estresor más. Entonces, eso podría llevar a que la tolerancia de la persona se viese superada por ese estímulo estresor y pudiese al final terminar en un efecto no deseado, que no tienen por qué ser muy graves, puede ser simplemente pues, un síndrome vasovagal, pero también es cierto que en personas con cierto grado de fragilidad, con algún tipo de comorbilidad importante, pues sí que puede llevarla a situaciones bastante peligrosas. Pero no, por ejemplo, de todos los efectos adversos reportados, la mayoría de ellos no son graves. Son, pues ya te digo, síncope, periodos de dolor muscular muy prolongados. Esos son los que más se reportan. Sí, y además el porcentaje también de esos reportes son bajísimos, es decir, Sí, podemos encontrar ese mismo porcentaje simplemente a la gente que haga ejercicio físico. Por decir, lo mismo, ¿no? Una contraindicación absoluta a alguien que ha tenido algún evento cardiovascular importante, sea un ictus, un infarto, lo que sea, pero pues sería lo mismo que decir, pues no haga ejercicio, ¿no? Pues, de hecho, algunos médicos lo dicen, ¿no? Si tenido un infarto, no haga ejercicio, hombre. Si tiene un infarto, quizás debería hacer ejercicio, pero con cierto control, con un cardiólogo y tal.
De hecho, cada vez más pues estamos viendo también ejercicio físico en ese tipo de personas. Así que yo creo que más bien conociendo bien la herramienta y dominando muy bien cuáles son todos esos parámetros, porque hemos hablado de la presión externa, ¿no? Pero también hay una forma de saber mejor el grado de oclusión, o por lo menos estimarlo, que es que, ¿no? Con un Doppler. Y esto al final lo que nos permite es ser más preciso, pero lo mismo que haríamos con ejercicio. Pues es lo mismo que yo te explique cuántas cargas externas tiene que poner, pero luego tengo que medir de alguna forma también las respuestas internas, ¿no? De la persona. Efectivamente. Y fíjate que, por ejemplo, una de las contraindicaciones que antes más se tenían en cuenta para el uso era que la persona fuese hipertensa, Ujú, pero a día de hoy ya hay evidencia sobre el uso del entrenamiento oclusivo para mejorar la hipertensión. O sea que, como tú has dicho, es decir, nosotros sabemos que el ejercicio físico va a ser un estresor corporal, pero lo aplicamos porque sabemos que va a tener unas adaptaciones que son positivas, siempre y cuando lo hagamos de forma controlada e individualizada. Pues pasa lo mismo con el entrenamiento oclusivo. Es más, a día de hoy, cuando tú vas a alguna formación de entrenamiento oclusivo, se pone mucho el foco en saber cuánta presión hay que meter, pero por ejemplo no se pone tanto el foco en qué ejercicio hay que incluir. Claro, ujú. al final son como las dos patas de este banco. O sea, nosotros tenemos que saber, por supuesto, que el incluir una compresión externa va a tener un efecto a nivel corporal, pero es que el ejercicio que va a asociar también va a tener una respuesta. Entonces, es muy importante saber sobre entrenamiento para poder utilizar el entrenamiento oclusivo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, para contar una anécdota ahí de una vez de un curso de exclusivo que dimos, creo que por aquel entonces todavía el curso lo estaba dando Abel. Me acuerdo unos alumnos que así como para jugar un poco, para probar en lo exclusivo, pues iban incrementando cada vez más la dificultad de un ejercicio y al final pusieron a una chica con restricción del flujo sanguíneo en las extremidades inferiores, hacerle sprint repetido con saltos. Pues obviamente después la chica estaba bastante afectada, ¿no? Claro, Por, por el aumento de la portada cardíaca debido ya a la restricción del flujo, efectivamente. más los sprints, más los saltos, más la reducción de los descansos. Entonces, claro, aquí no se trata de hacer un poquito lo que es, bueno, el circo, ¿no? Poner herramientas, poner un poco de todo y a ver qué pasa, ¿no? Sino que medir muy bien esto que estamos haciendo. Y al final Manguito no deja de ser una herramienta más que si sabemos utilizarla, no va a traer mucho beneficio, sobre todo, ya os digo, en ciertas condiciones, y mucha seguridad realmente, porque si lo haces bien no hay ningún problema. Vamos a comparar, por tanto, el entrenamiento exclusivo así en general, Sí, todavía con el entrenamiento de fuerza tradicional. ¿Qué sí. diferencias existen entre las dos cosas? Es decir, ¿qué ventaja me puede traer el entrenamiento exclusivo respecto a un entrenamiento tradicional y viceversa? Vale, pues la mayor ventaja del entrenamiento oclusivo con respecto al tradicional es el perfil de carga que se utiliza. El entrenamiento oclusivo, cuando lo comparamos con el tradicional, el porcentaje de carga, en este caso la intensidad, siempre lo miden con el porcentaje de la repetición máxima, suele oscilar entre el 30 y el 40%. Sin embargo, el tradicional, digamos que la definición estaría por encima del 70, incluso del 80% de la repetición máxima. Entonces, hay una diferencia clara en cuanto al porcentaje de carga que se utiliza y de los últimos metaanálisis que hay hechos, en relación a la hipertrofia, parece que se obtienen mismas ganancias, por lo menos en periodos cortos de tiempo. Tenemos que saber que una de las grandes limitaciones que tenemos en el mundo de la investigación es las duraciones de las intervenciones. En el caso del entrenamiento oclusivo, no suelen ser mayores a 12 semanas. Entonces, cuando se comparan el entrenamiento tradicional con el oclusivo, aunque sean con intensidades distintas, diferentes porcentajes de carga, si se comparan esos periodos de 12, 18 semanas, parece que con respecto a la hipertrofia no va a haber diferencia. Ujú. Ahora, en cuanto a la mejora de la fuerza, sí que parece que hay diferencia. Y aquí de nuevo se pueden poner como varios asteriscos, porque claro, hay diferencia en cuanto a la mejora de la fuerza, que son superiores en el entrenamiento tradicional, pero ¿por qué ocurren esas diferencias? ¿Es posible que sea porque la variable que se utiliza para saber qué tipo de entrenamiento es mejor es el propio RM, la prueba de RM? Ahí podríamos tener, por ejemplo, pues un conflicto en que entrenar con carga alta al final te prepara, eres mucho más específico, estás especializado en un test con carga alta, como el del RM.
Ujú. Entonces se plantean, pues, oye, ¿qué pasaría si utilizásemos otro tipo de test para comparar las mejoras de la fuerza entre ambos tipos de entrenamiento? Entonces ahí es donde ahora mismo un poco está puesta la duda con respecto a esa diferencia tan significativa que hay en las mejoras de la fuerza. Sí, al final no hay que olvidar que las mejoras son siempre específicas. Esto realmente Sí, pasa en mucho estudio cuando se comparan eso, entrenamiento con cargas medio alta, con cargas muy alta. Pues obviamente la parte de la curva, ¿no? Fuerza velocidad que vas a mejorar va a ser sí, la parte de la curva que estás entrenando. Entonces, si nosotros comparásemos de alguna forma las mejoras respecto a carga de 30-40% la aplicación de la fuerza con mejora en torno al 70-80% en esas cargas, en la aplicación de la fuerza misma, probablemente quizás no encontraríamos tampoco demasiada diferencia. Eso por lo menos fue una de mis hipótesis que al final no he llevado a cabo, pero era un poco la idea con la que empecé mi tesis doctoral. Luego varié un poquito ahí la puntería, pero era un poquito mi idea. Y de hecho, pronto yo imagino que saldrán algún estudio sobre esto. Bueno, han salido ya algunos sobre, por ejemplo, la relación entre la velocidad de ejecución y al final el entrenamiento oclusivo, ¿no? Respecto a un entrenamiento tradicional. Y ya están saliendo cositas sobre esto, porque realmente lo que tú dices, si al final utilizamos unas variables que están más cerca de uno de los dos métodos de entrenamiento, pues al final es normal que esta propia variable, entonces o cogemos algo que no tenga mucha relación con ninguno de los dos, ¿vale? O que tenga poca relación o tenemos que coger dos claro, variables que estén correspondientes a lo que estamos estudiando, ¿no? Ahí es donde está un poquito también el problema. Bueno, vamos a seguir un poquito más con ese entrenamiento oclusivo y vamos a poner un ejemplo concreto de cómo normalmente nosotros lo utilizamos en el ámbito de la readaptación, de la rehabilitación, sobre todo en primeras fases, ¿no? sí. Y ahí lo vamos a enlazar con otro tema que te gusta mucho, que es el tema de la inmovilización, o mejor dicho, de la no inmovilización, o de reducir al máximo los tiempos de inmovilización, o de hacer cosas mientras estamos inmovilizados. Y para introducir un poco este tema, vamos a hablar de la inmovilización en general, ¿no? Inmovilización Sí, entendido como inmovilizar una extremidad o una parte del cuerpo debido a una lesión que se ha producido y que se intenta proteger esta zona durante un tiempo X, dependiendo del tipo de lesión, para que no haya movimiento, para que no haya ningún tipo de movimiento que pueda agravar, ¿no? esta propia lesión. Es un poco el sentido de la inmovilizar un miembro, ¿no? Por ejemplo, pues tengo una fractura de tibia y peroné, pues la inmovilizo, aparte de la cirugía, pero la inmovilizo y demás, le pongo escayola o lo que sea, para evitar que esta parte se mueva, se rompan fijaciones, se siga fracturando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el sentido de la movilización. Esa movilización, además, se traslada prácticamente a casi todo tipo de lesión. De hecho, hace sí, tiempo, y por suerte ya no, pero hace tiempo hasta en lesiones musculares, en tendinopatías, hasta en ese tipo de lesiones se inmovilizaba, ¿no? La gente, es decir, prácticamente se inmovilizaba siempre. Y cualquier lesión que tú hayas tenido, sea muscular, ósea, tendinosa, ligamentosa o lo que sea, se inmovilizaba, ¿no? Esguince de grado 1 inmovilizado, etcétera, ¿no? Entonces, antes de decir las cosas malas que podrías tener la movilización, yo ya he anticipado algunas cosas buenas. ¿Tú crees que hay casos donde sí es necesaria la movilización, sí o sí? sí, 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 sí. Bueno, yo por lo menos he identificado como dos grandes casos o dos grandes perfiles donde la inmovilización puede ser necesaria. Uno de ellos es en niños, Ujú. porque al final, sobre todo en niños cuando son bastante pequeños, no son muy conscientes de cuál es su estado de salud y tampoco actúan de manera adecuada o correspondiente, con lo cual podrían ponerse en un mayor riesgo y, como tú has dicho, pues agravar su situación. Con lo cual ahí la inmovilización tiene, como podríamos decir, un efecto disuasorio. El hecho de llevar un yeso hace que al final el niño limite su participación en las actividades y eso en el manejo agudo de una lesión puede ser interesante. Y el otro caso sería, pues bueno, cualquier persona que por una situación en concreto, una lesión, una enfermedad o cualquier aspecto, pues no actúa de manera consecuente o de manera responsable con su estado de salud. Entonces, ahí también el hecho de inmovilizar, pues tendría como el mismo objetivo que con los niños. Esos son los casos, bajo mi punto de vista, que la inmovilización es necesaria. En el resto,
a día de hoy, con la evidencia que tenemos en diferentes tipos de lesión, en diferentes tipos de situaciones clínicas, la inmovilización trae más problemas a corto, medio y largo plazo que la no inmovilización. Entonces, en esa lucha estamos, ¿no? De Vale, intentar vamos, que... vamos a poner ejemplo concreto para que la gente también que nos esté escuchando que no sea profesional. Vamos a poner ejemplo concreto de lesiones desde más sencillas, que normalmente sabemos ya, oye, y casi prácticamente todos los profesionales lo saben, aunque cuando vas a urgencia te lo vas a encontrar siempre todavía. Es el caso de un esguince lateral, ¿no? De tobillo, típico, un esguince grado uno, es decir, que no llega a haber una lesión importante ni a nivel ligamentoso, ni a nivel de la cápsula, ni a nivel de hueso y demás. Ya a nivel 2 podríamos hablar, a nivel 3 también lo podríamos hablar, que se necesita una intervención. Pero Mm, esguince grado uno típico, yo estoy jugando al baloncesto, me hago un esguince, se me hincha el tobillo, voy al hospital, normalmente a urgencia, y aparte de mandarme antiinflamatorios, pues me escayolan, ¿vale? mm, Además, hablamos de la inmovilización en concreto de escayola, porque hay muchas formas de inmovilizar. Bueno, vamos a hablar de la escayola, efectivamente. que es la típica, lo que la gente siempre se imagina, ¿no? Que ya no puede ir a la playa. Y te escayolan en ese tobillo, con un esguince de grado uno. ¿Cuáles son los perjuicios que nos llevaría esta inmovilización? Vale. A corto plazo, a muy, muy corto plazo, lo primero que tenemos que saber es que apenas pasen unas 3 4 horas, ya tu sistema nervioso va a empezar a presentar diversas alteraciones funcionales. No es que tu cerebro se atrofie ni, ni nada de Te quedé eso, tonto. efectivamente, pero sí que ya se ha visto que, por ejemplo, se evidencian con apenas 3 4 horas alteraciones en cuanto a los potenciales motores evocados, que al final un poco lo que viene a decir es que la velocidad a la cual nuestro cerebro es capaz de mandar una señal motora se empieza a alterar con la inmovilización, con dejar de usar una extremidad. Eso sería como lo primero que empieza a cambiar. Después hay otros sistemas que también son muy sensibles a la inmovilización a corto plazo, como sería, por ejemplo, el propio sistema vascular. Nuestro propio sistema vascular, el retorno de la sangre venosa, necesita de la contracción muscular, del movimiento. Con lo cual, cuando tú dejas una parte del cuerpo completamente parada, sin que se pueda mover, empieza a alterarse la circulación. Y después hay otros tejidos que también empiezan a cambiar muy rápido, como es, por ejemplo, la piel, ¿vale? La dermis tiene una capacidad de cambio muy importante, de ahí que, por ejemplo, en una herida rápidamente se para de sangrar y empieza a aparecer ya capas de piel con apenas pasan unos cuantos días, pues si tú coges a una persona, la inmovilizas, empieza a estudiar la piel, empieza a ver que la piel cambia. Y es más, cuando te quitan las cayolas, no sé si a alguno de los que nos está escuchando le ha pasado o si a ti te ha pasado, Antonio, pero cuando te quitan las cayolas, tu piel es completamente distinta. O Ujú. sea, la textura que tiene, el color, el trofismo, cambia por completo. Entonces, a corto plazo ya va a haber muchos tejidos que empiezan a sufrir los efectos de la inmovilización. Después tendríamos efectos más medios y largo plazo, que largo plazo yo te diría que hablaríamos de en torno al mes, ya se pueden observar, que sería, por ejemplo, pues las pérdidas de fuerza, las pérdidas de masa muscular, la pérdida de densidad ósea, el cartílago articular también se ha visto que es sensible a los periodos de inmovilización. Prácticamente todos nuestros tejidos, conforme van pasando los días, van pasando las semanas o incluso los meses, ¿no? En casos más graves, empiezan a presentar alteraciones importantes de su metabolismo, al fin y al cabo, de su trofismo, y eso pues conlleva a situaciones de un mayor riesgo de poder volverte a lesionar o de no poder volver a tu actividad de la forma que lo hacía antes. Genial. Y en ese caso, ¿qué alternativa ha tenido con el mismo ejemplo de un esguince de tobillo de grado uno, un esguince lateral? ¿Qué alternativa tendríamos a la inmovilización? Imagínate que yo voy a urgencia, ¿vale? Porque siempre, normalmente, cuando tienes un esguince, lo primero que vas es al hospital, ¿vale? Hmm. Porque también te hacen otras pruebas para ver si hay algo más grave que eso, pero bueno, al final es un esguince grado uno. ¿Qué alternativa o qué recomendaciones, primero generales, podrían dar, por ejemplo, pues los propios médicos que están ahí en el hospital, que no sea inmovilizar, quitando el hecho que sea un niño o una persona que no va a hacer mucho caso?
etcétera, sino alguien que sí va a seguir esas instrucciones. Vale, pues la primera indicación general es la de tienes que adaptar tu participación a las diferentes actividades, ya sean diarias, laborales o deportivas. Es decir, una persona tiene que entender que cuando sufre una lesión, la capacidad que tiene el tejido de responder ante los estímulos estresores, ante la carga, disminuye. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues si tú estabas haciendo esta actividad, ahora tenemos que modificarla para que puedas tolerarla. Entonces, lo Ujú. primero que tendrían que hacer sería ver qué grado de afectación ha habido después de la lesión y qué modificaciones se tienen que hacer de la actividad. En el caso, por ejemplo, de un E15 muy leve de tobillo, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es restringir de forma temporal la participación en actividades pues, que sean pues, correr, saltar y demás, pero probablemente pueda caminar sin ningún tipo de problema o a lo mejor necesita una pequeña asistencia a la hora de caminar. Y la siguiente indicación general que yo daría es empieza cuanto antes tu recuperación. No esperes. Esa Ujú. sería la siguiente indicación general que yo daría. Da igual de la lesión que hablemos, no esperes, empieza ya. Y quizá la última que yo daría sería a la hora de controlar los síntomas, como pues, por ejemplo, el dolor, la sensación de rigidez o, por ejemplo, pues la falta de movilidad, la inflamación, intentar utilizar herramientas que sean no farmacológicas. Ese Ujú. sería el siguiente paso. Es decir, a día de hoy se pueden hacer muy buenos trabajos sin recurrir a antiinflamatorios que puedan tener pues, cierto impacto, en este caso negativo, sobre la recuperación de los propios tejidos. Entonces, oye, si lo que más te está limitando es el dolor, se pueden hacer trabajos sobre el dolor que no incluyen el uso de antiinflamatorios. Ujú. Entonces, de ahí también la importancia de empezar cuanto antes la recuperación. Claro, y hablando siempre de movilización, porque al final sí que es verdad, la gente cuando piensa en movilización piensa en una escayola, pero hay otra forma de Mm. movilización, como el clásico, ¿no? Pues por ejemplo, me duele mucho la espalda o me he hecho daño, me ha dado un pinchazo, lo que sea, Una y lo faja, que ¿no? O hago algo es así. tumbarme, ¿no? Sí, Tumbarme y además el médico me dice, pues no te levantes, quédate en la cama, descansa unos días y cuando ya puedes, pues muévete. Lo que pasa es que muchas veces cuando luego la gente se intenta mover, está peor. ¿Vale? A claro. menos que no esté tomando pues varios fármacos que disminuyan, ¿no? Esa percepción de dolor también. Ese otro tipo de inmovilización. Ese tipo de inmovilización tendrías efectos parecidos a la inmovilización, podemos decir, propiamente física, es decir, de escayolar. Sí, es más, yo incluso bueno, en el segundo libro, ¿no? En el de Entrena tu cerebro, hablo de pseudoinmovilizaciones. Porque claro, un consejo médico no es como una escayola, no te limita físicamente el que te puedas mover, pero sí que puede influir, modificar tu conducta y al final hacer que no te muevas, con lo Ujú. cual el resultado sería el mismo. Y también hablo de otra pseudo inmovilización, que es, por ejemplo, el dolor. O sea, al final el dolor está muy relacionado con las conductas de evitación frente a situaciones que lo provocan. Y si a ti, por ejemplo, te duele cuando subes el brazo, pues lo normal es que dejes de subir el brazo, porque la respuesta normal ante el dolor es la evitación del mismo. Y si a eso le suma un refuerzo por parte de un profesional, pues más todavía. Y los resultados son exactamente los mismos. O sea, encontrarías los mismos cambios a corto, medio y largo plazo. Genial. Bueno, y ahora vamos a ponernos en el caso que sí no han escayolado o no han inmovilizado porque lo requeríamos, uno de esos casos donde Ujú. lo requiera. ¿Qué podemos hacer si ya estamos inmovilizados? Es decir, si no Vale. podemos realizar un movimiento, bien con un miembro, bien con el cuerpo, lo que sea. ¿Qué es lo que se puede hacer para intentar que esa inmovilización no afecte lo menos posible? Vale, la primera indicación que yo daría es que si la inmovilización se da sobre una extremidad, lo primero que tienes que hacer es entrenar el resto del cuerpo, Ujú. con especial atención a día de hoy a la extremidad contraria. Esa sería como una de las principales herramientas que se utilizan, que es la educación cruzada o cross education, que ha demostrado muy buenos efectos en cuanto a reducir las pérdidas de fuerza. Sí que es cierto que todavía pues, hay cierta controversia en cuanto a cómo entrenar la extremidad contralateral te puede ayudar a perder menos fuerza en la extremidad que tiene inmovilizada, pero parece que ocurrir
ocurre. Esa sería la primera indicación. Si el resto del cuerpo está sano, tiene buena tolerancia a la carga, tienes que seguir entrenando. Es más, yo a mis pacientes les digo que cuando uno está lesionado, quizá es el momento donde más y sobre todo mejor tiene que entrenar, ¿vale? Porque sabemos que el cuerpo va a necesitar del ejercicio físico para la recuperación. Eso sería lo primero. Después tenemos otra serie de herramientas que pueden ser más o menos específicas en base a los efectos que queramos buscar. Por ejemplo, si yo utilizaba el brazo para participar en una actividad con un gran componente de habilidad, como podría ser, por ejemplo, tocar un instrumento musical, que no es el caso, ¿vale? Eh, Eso no se me da nada bien. Pues si me inmovilizan el brazo, una de las opciones que tengo para intentar no perder esa habilidad o que esa habilidad se vea lo menos influenciada por la inmovilización sería lo que se conoce como la imaginería motora, que Ujú, sería representar mentalmente los diferentes movimientos que se dan al tocar ese instrumento, pero solamente de forma mental. Y la imaginería motora es una herramienta que, de nuevo, oye, es muy interesante para intentar mantener el rendimiento motor en una determinada habilidad, en este caso. Esa sería otra de las herramientas y esa se podría hacer independientemente de la parte del cuerpo que te hayan inmovilizado. Más herramientas que sean interesantes en este sentido, por ejemplo, el entrenamiento oclusivo. El ujú, entrenamiento oclusivo al final es una herramienta que ha demostrado que es útil en preservar los niveles de masa muscular, incluso cuando no se asocia a ningún tipo de ejercicio, que en ese caso se le conoce como precondicionamiento isquémico, pues el entrenamiento oclusivo puede ser útil en el caso de las inmovilizaciones de las extremidades para intentar preservar la masa muscular. Y a eso le podríamos añadir, por ejemplo, pues la electroestimulación, que es otra herramienta clásica que se puede utilizar en este tipo de situaciones. Y ya a partir de ahí tenemos muchas más, ¿no? Tenemos la vibración local. Vamos a Ahora, quedarnos, Dani, con lo dime, exclusivo. Vamos a volver al ejemplo para que la gente vale, vea cómo se podría aplicar esto. Entonces, otra vez, tenemos ahora escayolado siempre este tobillo, entonces, pues vale. fundamentalmente la musculatura todo alrededor del tobillo se va a ver afectada, tibiales, gemelos y demás. Y queremos utilizar el oclusivo como herramienta para limitar la atrofia muscular que se va a producir durante el tiempo que estemos movilizados. Hmm, Eh, ¿Dónde se coloca? Porque esta es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Dónde se colocaría en este caso el manguito de oclusión? ¿Y cómo se haría ese trabajo durante ese proceso de movilización? Vamos a suponer que dura un mes la movilización, ¿no? sí, ¿Cómo progresamos también con ese entrenamiento oclusivo? Más allá de todos los demás que tenemos que hacer, pero vamos vale. a centrarnos en eso. Vale, pues la colocación del entrenamiento oclusivo siempre va a ser a raíz de la extremidad. Y esto es algo bueno, que cuando uno pues empieza a conocer a gente que utiliza el entrenamiento oclusivo, ve que es común el error de intentar acercar el sitio donde ocluyo a donde está la lesión, ¿no? Y por ejemplo, pues si lo que se inmoviliza es el tobillo, vale, pues yo lo pongo alrededor de la corva, ¿no? Ujú. De la rodilla. Eso puede traer bastantes problemas, principalmente porque según nosotros vamos cada vez hacia la zona más distal de la extremidad, el calibre de los vasos se va reduciendo. Por ejemplo, pues la arteria femoral puede ser prácticamente así de grande, Un tubo pero de fibra conforme óptica. o más incluso te diría, pero conforme tú vas avanzando, si por ejemplo te vas hacia la rodilla, la arteria poplitea puede ser, no sé, 10 veces más pequeña. Cuanto más pequeño el calibre del vaso, más fácil es que tú lo ocluyas por completo, con lo cual más riesgo tendrías de producir una oclusión del vaso. Entonces, por eso se recomienda siempre irse a la raíz de la extremidad, porque ahí sabes que el calibre del vaso va a ser lo mayor posible. Y por otro lado está en que, por ejemplo, la pierna debajo de la rodilla no es homogénea en cuanto a la masa muscular. Nosotros tenemos mucha más masa muscular en la parte posterior y externa, No es pero mi por caso, ejemplo, no es mi caso. pero en la parte interna de la pierna, donde está la tibia, prácticamente ahí no hay masa muscular. Con lo cual, cuando tú infles el manguito, la presión no se va a repartir de manera homogénea. Y eso de nuevo puede traer problemas en cuanto a el porcentaje que se está restringiendo.
Con lo cual, siempre, como resumen de esto, siempre se tiene que poner el manguito en la raíz de la extremidad, ya sea a nivel inguinal o ya sea a nivel de la extremidad superior del sobaquillo. Y ¿cómo sería el trabajo? Pues aquí, en este caso, si lo que se ha producido es una fractura de peroné o una fractura de tibia, nosotros lo que intentaríamos sería buscar ejercicios que vayan a estimular a la musculatura, en este caso, pues de la pantorrilla, de los peroneos, pero teniendo en cuenta la situación que, por ejemplo, se encuentra la persona. Pues si la persona no puede mover el tobillo y mi objetivo es estimular a los gemelos, pues yo sé que los gemelos son flexores de rodilla, ¿vale? Pues voy a meter trabajo de oclusivo con flexión de rodilla. Al final tenemos que utilizar otra herramienta, en este caso, pues tus conocimientos sobre biomecánica, para intentar que el estímulo sea lo más efectivo teniendo en cuenta la situación en la cual se encuentra la persona. Ujú. Ese sería como el trabajo que podríamos realizar. Sí. Luego ahí, cuando en cuanto a la posición de la extremidad, recordar que al final lo que queremos incluir es prácticamente el retorno venoso, entonces nos da un poco igual que esté más abajo o más arriba, porque todo lo que quede por debajo se va a ver mayormente estimulado, ¿no? En lo que un poco nos dice la evidencia. Y da Efectivamente. igual la cercanía, que estés, el estímulo se va a ver, es decir, en el caso de la pierna, pues si tú ocluyes a nivel inguinal, pues todo lo que está debajo se va a ver ocluido, fundamentalmente el retorno venoso, y la arterial se va a ver restringido. Y en extremidad superior igual, ¿vale? Como tú decías, si lo vais a entrenar las manos, es decir, no le vayas a poner un manguito aquí, ¿no? Efectivamente. Entonces esto, y además que puede haber presión, por ejemplo, en la zona popltea directamente sobre la arteria y sobre el nervios también, y luego Efectivamente. podemos afectar a otra estructura que no queremos que se afecte, ¿no? Y muy bien, entonces seguimos con estos, ¿no? Con el entrenamiento exclusivo. Estamos viendo que hay bastantes aplicaciones en estos ámbitos, ¿no? ¿Qué otras aplicaciones o en qué otras poblaciones podríamos utilizar o sería interesante utilizar la restricción del flujo? Pues una de las poblaciones que más se está estudiando ahora y como tú has adelantado antes, quizás es por la transición que ha hecho el entrenamiento oclusivo del mundo del entrenamiento, incluso del culturismo, a la parte de la rehabilitación, son los pacientes con dolor, ¿vale? Los Ujú. pacientes con dolor relacionado o no con alguna patología. Es una población que se está estudiando mucho últimamente con respecto al entrenamiento oclusivo. Y por eso, pues en el libro se dedica un capítulo por completo a ver cuáles son los efectos que tiene el entrenamiento oclusivo sobre el dolor. Y aquí la verdad es que se están haciendo hallazgos bastante interesantes, pero de nuevo, si la gente tiene la oportunidad de leer el libro, veréis que yo hago una crítica constructiva sobre quizá el modelo que se está estudiando o el modelo que se está utilizando para estudiar cuáles son los efectos del entrenamiento oclusivo sobre el dolor. ¿Por qué digo esto? Porque principalmente lo que se están buscando son hipótesis biomédicas de, vamos a ver, cuando yo cojo a una persona con dolor y realizo entrenamiento oclusivo, ¿qué marcadores cambian? Marcadores sanguíneos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, se está empezando a ver que hay una liberación de ciertas endorfinas derivados de los cannabinoides, diferentes moléculas relacionadas pues, con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, pero se están olvidando o están dejando de lado quizá otras hipótesis que pueden ser completamente plausibles, más relacionadas con el apartado psicológico-conductual de la persona, del paciente en este caso. Y yo ahí un poco lo que vengo a decir es que, oye, no tenemos que olvidar que al final el entrenamiento oclusivo, como utiliza cargas bajas, se puede utilizar como medio de exposición gradual frente a situaciones donde la persona tenga conductas de evitación importantes. Pues una persona que le duela la espalda puede utilizarlo como medio para mejorar su tolerancia frente a la flexión de columna y además exponerlo ante situaciones que él suele evitar por miedo a que le duela más con el entrenamiento oclusivo. Con lo cual, serían hipótesis que no excluyen que pueda haber, por supuesto, pues, diferentes efectos sobre nuestro sistema nervioso, más a nivel molecular o biológico, sino que también, oye, podemos utilizarlo como medio de aprendizaje, de modificación de conducta o incluso para hacer una reconceptualización del sistema de creencia de ese paciente. Entonces, esa es un poco la crítica que yo hago. Quizá porque, bueno, yo no me dedico solamente a estudiar el entrenamiento oclusivo, ¿no? Entonces,
Eso Sí, al pues final facilita un poco las cosas. esto lo hablamos con Carlos Balsalor el otro día en el podcast, el hecho de especializarte demasiado luego, en este caso, en una herramienta incluso, pues te puede quitar esa visión general que necesita para ir un poquito más allá de lo que se está haciendo, ¿no? Como hablábamos antes del RM, pues todo el mundo hace estudios relacionados con el porcentaje de RM, a ver cómo mejora el RM. Y como no han estudiado otra cosa, sino oclusivo, pues lo que aplican son el clásico protocolo de oclusivo que se enseña ahí, porque como no saben de hipertrofia, pues tampoco hacen nada relacionado con la hipertrofia, como no sabe de entrenamiento basado en la velocidad, no entiende que quizá la curva va a modificarse y aquí más o menos lo mismo, ¿no? Como solo he estudiado Igual. exclusivo, pues lo único que voy a hacer es aplicar el protocolo con personas con dolor, pero como no sé muy bien cómo funciona el dolor, pues ahí me pierdo un poco esta parte, ¿no? Entonces esa visión también un poco más generalista de las cosas me puede venir muy bien en esos casos, ¿no? Para reflexionar sobre estos temas. Y hablando ahora... Sí, para terminar un poquito con el tema del oclusivo, como Sí, oclusivo como método de recuperación, pero no de lesionados, sino en deportistas, porque esta también es una sí. pregunta que mucha gente me hace, de hecho hace poco me lo hizo también un profesional, dice, bueno, aparte de entrenar bien, de comer bien y de dormir bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Dentro de esas estrategias de recuperación que existen, que algunas pues se siguen utilizando, aunque no tengan demasiada evidencia, el oclusivo podría ser una herramienta interesante para la recuperación, por ejemplo, entre partidos, entre entrenamiento. Podría ser interesante en cuanto a que, de nuevo, como el perfil de carga que se utiliza es medio bajo, eso podría hacer que un deportista en una situación donde esté en un periodo competitivo bastante importante pueda mantener ciertas adaptaciones a nivel de, pues, de masa muscular, de fuerza y demás, intentando que el estímulo estresor sea lo más pequeño posible para que la recuperación sea lo más rápida posible. Esa Ujú. sería como la hipótesis más plausible. Para esta edición del libro, bueno, leí una tesis doctoral de un investigador de la Universidad de Swansea, donde él pues, había utilizado el entrenamiento oclusivo como medio ya de recuperación, de ver si, por ejemplo, un deportista cuando realiza un entrenamiento, si yo le pongo el entrenamiento oclusivo, baja, por ejemplo, su percepción de esfuerzo. Y la verdad es que los resultados no fueron significativos. No parece ser mejor a hacer cualquier otra cosa. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo creo que el entrenamiento oclusivo pues, no entraría dentro de lo que serían pues, herramientas para mejorar la recuperación, pero sí que puede ser interesante para mantener ciertas adaptaciones en periodos competitivos. Ahí sí que puede ser interesante. Genial. De todo modo, dejaremos el link para la compra del libro, tanto en digital como en físico. Y así un poco para terminar, que una pregunta que nos hicieron ahí en Instagram. Dani, como he explicado antes, es fisio. Yo soy licenciado en ciencia del deporte y Aunque hacemos no los se dos. note. Y hacemos los dos, hacemos redactación, ¿no? Y trabajamos en el Sí. mismo centro. Entonces, una de las preguntas, porque siempre suele existir también conflicto en general, con diferentes profesiones donde hay cosas que se cruzan mucho, ¿no? Entonces, una de las preguntas era, ¿cómo trabajáis en un caso de, por ejemplo, de redactación que empieza, por ejemplo, desde la inmovilización hasta la vuelta al juego? ¿Cómo trabajan juntos, pues, un graduado, un licenciado en ciencia del deporte con un fisios? ¿Dónde estáis? Dinos un poquito, pues, tu opinión, tu experiencia, que seguramente va a ser la misma que la mía, así que tampoco hace falta que la repita. Pues, a ver, sí que es cierto que es un tema que siempre crea cierta controversia, pero cuando trabajas en un centro como el nuestro te das cuenta de que no hay ninguna. Cuando una persona viene lesionada, nosotros, los fisios en este caso, pues bueno, realizamos la valoración porque en este caso el motivo de consulta está relacionado con eso. Una persona te dice, oye, mira, me he roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y me quiero recuperar. Ok, pues coge cita para fisioterapia, nosotros hacemos una valoración y empezamos el tratamiento. Y en este caso, el tratamiento está muy centrado en la recuperación de, en este caso, pues los tejidos, en promover que la persona vaya poco a poco disminuyendo sus síntomas, ¿sí? Pues toda esa parte, digamos que el fisio estaría como pues, más encargado. Ahora, cuando tú empiezas a entender y a aplicar el modelo biopsicosocial, te das cuenta de que más allá de que la persona ha sufrido una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, la persona puede tener más necesidades. Y ahí es donde ya empiezan a entrar el hecho de que, oye, tiene que haber más profesionales participando en el proceso de recuperación. Y ahí es donde entraría, pues, por ejemplo, la figura del entrenador. Oye,
me he roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla, voy a estar trabajando con el fisio en estas primeras fases, pero el resto del cuerpo tiene que seguir entrenando. Pues bien, ahí el entrenador estaría como de protagonista. Y después puede entrar, por ejemplo, pues un nutricionista, porque aunque esté lesionado, tiene ciertas necesidades a nivel nutricional, y un psicólogo, y así con todos los profesionales de la salud. ¿Dónde quizá pueda haber un poco más de controversia? Pues quizá en las fases finales del proceso de rehabilitación, en la entrada en el proceso de readaptación, donde ya puedes ver que hay diversos profesionales que pueden estar trabajando con mismos objetivos. Por ejemplo, pues la mejora de la masa muscular en la rodilla, alrededor de la rodilla, en las fases finales, es algo que lo puede estar haciendo el fisio y también lo puede estar haciendo un entrenador, ¿no? Y que sería esa fase de readaptación. Entonces, ahí te das cuenta de que no debería de haber ningún problema entre profesionales siempre y cuando tengamos como el objetivo común que es ayudar a la persona, mejorar su estado de salud y que en ocasiones pues utilizaremos herramientas, como en este caso el ejercicio físico, que son comunes para ambas profesiones. Sí, ahí obviamente no puedo estar en desacuerdo, dado que trabajamos juntos, y ahí también hacer un pequeño matiz, tener en cuenta que también al final una persona normalmente de a pie no se puede permitir todo lo profesional a la vez. Eso es. Entonces luego en el mundo real hay un profesional que asume como el rol principal y empieza a trabajar cosas también de otro. Es decir, esta persona no se puede permitir un nutricionista, pero yo le puedo dar consejos de, oye, quítate los fritos, por decirlo, ¿no? O, oye, Sí, como ahora estás lesionado, pues yo qué sé, no comas exactamente igual que antes, porque tal, o asume más tipos de comida porque sabemos que tal. Y esto, ¿pero por qué lo sabe? Porque realmente dentro del equipo hay un nutricionista que nos explica qué hay que hacer. Igual, yo siempre digo, nosotros también hacemos pues una redactación también informada de la psicología. Nosotros tenemos un psicólogo que trabaja con nosotros, que nos ha dado herramientas que vienen desde la psicología para poder abordar ciertos temas con los clientes, pero no hacemos sesiones de psicología. Es decir, en el momento que una persona necesita una sesión de terapia, pues va al psicólogo directamente. Pero sí es verdad absolutamente. que tú dentro de un proceso de rehabilitación necesitas herramientas psicológicas para ayudar a esa persona en ciertos momentos de recuperación. Con lo que tú decías, tú eres fisios y si la persona no se puede pagar a la vez, pues el fisio, el entrenador, el fisio lo que estará haciendo también entrenar el resto del cuerpo, porque mientras, ya que estamos, vamos a ponernos fuerte para mantenernos, ¿no? Pero no te voy a entrenar para jugar al tenis, no te voy a hacer Claro, esto, pero sí que necesito que tú tengas una buena condición. Si tengo los conocimientos y tengo compañeros que me ayudan en esto, al final una única persona está haciendo un poco el trabajo de lo otro, pero no, no desde un punto de vista del intrusismo, es decir, mira, te voy a quitar el trabajo a ti, sino mira, voy a adelantar cierto trabajo que ahora mismo la persona no se puede permitir, no puede hacer, y cuando ya el rol importante, por ejemplo, es la nutrición, pues entonces se disminuye la cantidad de trabajo que hace, por ejemplo, con el fisio y aumenta la cantidad de trabajo que hace con el nutricionista. Porque este es el mundo real. Yo se lo explico claro, muchas veces a gente que entra un poco en controversias y le explico. Es normal que haya normas, haya leyes que limitan mucho los campos, es decir, mira, hasta aquí, pero luego el mundo real no está, digamos, no funciona como una carpeta de ordenador, sino que es mucho más difusa las cosas. Y hay momentos donde se cruza el trabajo de todo. Pero en la realidad, donde cuando no estamos en un equipo, por ejemplo, de élite, donde el profesional ni siquiera paga, sino que le pagan, pues sí que se puede hacer todo ese trabajo a la vez y puedes contar con todos los profesionales, pero en el mundo real no puedes. No puedes porque fundamentalmente la gente no se puede permitir. Y ahí tenemos en cuenta, ¿no? Desde un punto de vista psicosocial, los factores socioeconómicos de la persona que van a limitar el tipo de tratamiento. Entonces, ¿tú qué haces? No le vas a mejorar la condición física porque la persona no se lo puede permitir, no se puede permitir un entrenador y voy a esperar que llegue a 9 meses después de una lesión del ligamento cruzado anterior para entrenar la otra pierna, no tendría ningún claro. sentido. ¿No? Sería como hasta faltar el respeto a la persona y a todo. No, pues hacemos lo que podamos y cuando la importancia de la vuelta al deporte se hace mayor, ¿no? Que la protección de la lesión que tenga, es decir, que estamos en una fase más avanzada, ahí donde asume el rol principal es el entrenador, el redactador o llamarlo como queráis, y el fisio va adquiriendo menos importancia en esto, ¿no? Entonces, no hay como un marco definitivo donde esto sí, esto no, porque también muchas veces dicen, si tienes dolor, es fisio. Bueno, es que yo puedo tener dolor cuando termino un maratón y no Claro, tener ninguna lesión. Entonces, ahí quién lo hace, quién le ajusta las cargas. O yo estoy entrenando en el gimnasio un día, me molesta un poco el hombro, ¿qué hago? ¿Voy al fisio directamente? O mi propio entrenador me debería ajustar las cargas para que no me duela, porque quizá este ejercicio no está adaptado a mí.
Entonces, claro, efectivamente. la realidad es mucho más difusa, aunque obviamente necesitamos de las leyes que, ¿no? que limitan el tema del intrusismo y demás, pero luego la realidad ahí es bastante cambiante. Y Y nada, además que Dani, tampoco dime, se... dime. no, te iba a decir para terminar con esto que tampoco se puede compartimentalizar los efectos que tienen ciertas herramientas. Es decir, cuando tú También, utilizas herramientas tan potentes como el ejercicio físico, sabes que a nivel del estado anímico de la persona va a tener efectos, pero quizás no era tu objetivo principal, pero sabes que esos efectos están ahí o que puede promover, por ejemplo, la participación de la persona en actividades sociales. Y ujú, eso tiene efectos muy importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muchas veces, como tú dices, la controversia viene de intentar aplicar el objetivo de las leyes, que es un poco pues tener cierto orden, ¿no? Y que todos podamos convivir y que todos podamos relacionarnos con respecto a nuestros pacientes y entre nosotros con respecto a la realidad. La realidad es mucho más compleja en ese sentido. correcto. Y nada, Dani, para terminar, ¿dónde te puede encontrar la gente? Que así dejamos también los enlaces de tus redes. Vale, pues en Instagram me pueden encontrar como Healthy Move, por supuesto en la página web de Enforma para todos aquellos profesionales de la salud y del ejercicio que se quieran formar. Y después, si hay alguno que necesita ayuda como paciente, que son muchos los profesionales que también necesitan ayuda, en BIOS, ¿vale? En Clínica BIOS también me pueden encontrar, tanto de forma presencial en Granada como de forma online. Genial. Pues nada, Dani, muchísimas gracias y nos A vemos ti, dentro de Antonio. poco fuera Nos del vemos en un podcast. rato. Nos vemos en un rato. Chao, nos vemos en el próximo Coffee Break. Chao, chao.